Bienvenidos los que se conectan a través de la plataforma de YouTube, bienvenidos desde donde nos escuchan, les enviamos un beso. Bueno, yo he titulado este mensaje, Hazlo ahora. ¿Cómo se llama? Hazlo ahora. Y quiero empezar contándoles que cuando estaba muy jovencito y conocí del Señor, quien fuese mi líder en ese momento, quien me guiaba en ese momento, nos contaba alguna vez que a él le gustaba procrastinar. ¿Qué es procrastinar? Procrastinar es dejar todo para después. Ay, mañana lo hago. Ay, lo tengo que hacer. Ay, después lo hago. Ay, no, se me olvidó hacerlo. ¿Sí? Eso es procrastinar. Demorar lo que tenemos que hacer. Y entonces él decía que para eso él colocó un letrero grande al frente de su escritorio, en su cuarto, un letrero grande que decía, hazlo ahora, hazlo ahora. Y en el momento pues nos dio la charla y dije, bueno, chévere. Pero un día fuimos a su casa y él nos mostró su cuarto, y ese letrero estaba ya deteriorado, o sea, ya llevaba tiempo que él le había colocado así. Dijo, este letrero me ha ayudado a definir las cosas que tengo que hacer, hacerlas ahora, a determinarme, a organizarlas ahora, porque algo que por lo general hacemos es, ay, tengo que hacerlo, ay, no lo hice, pasó este año y no lo hice. O sea, nos encanta demorar. Gracias, amor. Nos encanta demorar las cosas que tenemos que hacer, las decisiones que a veces tenemos que tomar. Y hoy el Señor nos habla de esto. Hazlo ahora. Hazlo ahora. Y yo quisiera invitarlos a que mientras este mensaje lo estamos escuchando, desarrollamos este mensaje, toma nota. Si no trajiste para tomar nota, esta semana escucha este mensaje otra vez y toma nota de esas claves que hoy Dios nos está entregando para mejorar en nuestra vida de fe. Hazlo ahora. Mateo capítulo 4, versos 17, voy a citarlo en la Nueva Biblia Viva, que es una versión que me encanta. Dice en la Nueva Biblia Viva, Mateo 4, 17. Y desde aquel mismo instante Jesús comenzó a predicar. Arrepiéntanse de sus pecados porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse de sus pecados porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto no es otra cosa más que una campaña de parte de Dios, de parte del cielo, para que nos pongamos a cuentas con Él. Para eso vino el Señor Jesús a la tierra, para que nos pongamos a cuentas con Él, para que nos acerquemos y confiadamente nosotros escuchemos lo que Él nos va a decir, porque el Señor Jesús vino para rescatarnos, pero para que esto suceda, nosotros debemos tomar la decisión. ¿Cuál decisión será la que tenemos que tomar? ¿Cuál? A ver, de arrepentirnos, muy bien, de arrepentirnos. O sea, no es mágico, porque todo el mundo da por hecho que Dios está ahí flotando en los cielos y no, Él nos ama a todos, Él nos tiene que amar, ¿no? ¿Y que Él es Dios? No, sí es así. Él nos ama y por eso envió a su Hijo amado Jesucristo a nacer de una virgen, a nacer como un ser humano normal, para que al conocerlo nosotros, cuando Él nos predicase, nos volviésemos a Él. Pero adicional, nos dejó su palabra escrita. Ahora, hay un problema, y yo vengo diciéndolo y haciendo una campaña en todo lugar donde puedo predicar. El problema está en que cuando conocemos de Dios, como este es un libro, ¿cierto? La Biblia es un libro, pues por lógica, como que comenzamos a leerlo por acá, por el principio. Y resulta que la Biblia no es un libro cualquiera, no es un libro normal. La Biblia tiene dos partes, principalmente el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿verdad? De manera que cada persona
que conoce a Jesús o que le predican o que por primera vez va a leer la palabra de Dios, la Biblia, tiene que comenzar por el Nuevo Testamento, que está más allá de la mitad de la Biblia como libro. ¿Sí? Tiene que comenzar a leer el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque allí está escrita la biografía del Señor Jesús desde 4 perspectivas diferentes. La de Mateo, la de Marcos, la de Lucas y la de Juan. Y cuando hay algo en la Biblia que se repite tantas veces, la Biblia y el carácter de Dios nos está diciendo, esto es muy importante. ¿Sí? Esto es muy importante. Entonces, si la vida del Señor Jesús aparece en 4 libros de la Biblia narrada, lo que Dios nos está diciendo es, quiero que lean la biografía de mi Hijo Jesús. ¿Eso es claro? Amén. Porque hay personas que dicen, ay no, yo comencé a leer la Biblia y yo no entiendo nada. Eso habla de las genealogías, eso habla de una cantidad de cosas y yo no entiendo. Una persona que comience a leer la Biblia tiene que comenzar por el Nuevo Testamento. Hace poco estuvimos en un funeral y en el funeral repartimos Nuevos Testamentos, que es la porción, diría yo, con el respeto de los teólogos, tal vez la porción más importante de la Biblia porque se hace referencia directamente a la persona de Jesús. Todo el Antiguo Testamento anuncia la venida de un Mesías. Ya en el Nuevo Testamento encontramos al Mesías y vemos qué hizo, qué dijo, qué nos enseñó, qué nos modeló para seguir. ¿Entendemos eso? Amén. Entonces, ¿dónde debiera leer una persona que comienza a leer la Biblia? En el Nuevo Testamento. Muy bien. El mensaje del Señor Jesús era: arrepiéntanse de sus pecados porque el reino de los cielos está aquí, se ha acercado a ustedes. Eso nos estaba diciendo el Señor. Ese fue su mensaje principal. ¿Cuál fue el mensaje principal del Señor? Díganlo fuerte. ¿Cuál fue? Arrepiéntanse de sus pecados. ¿Quién tiene que arrepentirse? Nosotros, ¿cierto? La decisión la tomamos nosotros de arrepentirnos, de buscar. ¿Qué es arrepentirse? Que vamos por un camino y el Waze nos está diciendo, por acá no es, ¿sí? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Recalcular la ruta, como dice el Waze, recalculando. Y nos busca una ruta de retorno. Si nos estamos alejando de la meta, ¿qué tendríamos que hacer? Retornar. Como cuando vamos manejando y tenemos que buscar una U para dar vuelta en U y devolvernos. Para mí, este tiempo es una ventana de oportunidad para el mundo, para que nos retornemos a Dios. Porque recuerden que van a sonar unas trompetas, ¿sí? 7 trompetas más exactamente. Y cuando suene la primer trompeta, va a anunciar que el Señor Jesús va a venir por su pueblo. Y dice claramente que los que hayan muerto en Cristo resucitarán primero. Y que los que estemos vivos para ese momento, pues seremos llevados juntamente con los que resucitaron y nos encontraremos en las nubes con el Señor y Él nos llevará. En Juan 14 dice claramente: no tengan miedo, confíen en Dios. ¿Sí? Dice: porque yo voy a preparar morada, lugar para ustedes en el reino de los cielos, para cuando yo venga, los lleve conmigo. ¿Sí? Eso acontecerá. Entonces, luego de eso, en el mundo, el enemigo dice claramente que se va a ensañar contra el mundo de una manera tremenda, que es a lo que se le conoce la gran tribulación. ¿Sí? ¿Hasta ahí somos claros? Entonces, luego dice que los que hayamos ido con el Señor al cielo, estaremos celebrando las bodas del Cordero. ¿Ya? Las bodas del Cordero en el cielo. Y luego de celebrar las bodas del Cordero, vamos a descender. Dios va a traer la nueva Jerusalén y la va a establecer en la tierra. Y el planeta entero, el mundo entero va a ser regenerado completamente a sus inicios. Eso, en términos sencillos, es lo que nos anuncia todo el libro de Apocalipsis. Y allí en esa nueva Jerusalén vamos a vivir y vamos a reinar con el Señor por toda la eternidad. También dice que habrá
un tribunal en el cielo, nos van a juzgar por lo que hicimos, por lo que no hicimos, etc. Y aquellos que honraron al Señor y que caminan a diario con el Señor y que le servimos y buscamos a diario ser diferentes y vivir de acuerdo a las normas del cielo, dice el Señor que habrá unos galardones, que habrá unas coronas y que habrá galardones. Por eso por allá en Salmos dice, pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra. O sea, hay hijos de Dios que Dios va a establecer cuando cree, cuando regenere este planeta en ese nuevo mundo, los va a establecer aquí en la tierra. Algunos seguramente dirigirán naciones. Eso está en Apocalipsis. Les estoy resumiendo de la manera más sencilla todo el desenlace de lo que el Señor Jesús vino a hacer al decir, arrepiéntanse de sus pecados porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, el reino de los cielos abrió una puerta para que nosotros tengamos oportunidad de acercarnos a Dios, de ponernos a cuentas y de vivir una vida diferente. Pero nosotros debemos tomar la decisión. Las personas sacan tiempo para todo, pero no quieren acercarse a Dios. Estas semanas atrás alguien me dijo, no, mire, pastor, yo me quiero congregar, yo necesito cambiar, yo necesito mejorar, yo necesito que mi familia sane. Y me dijo, envíeme la invitación, recuérdemelo. Ya ni me contesta. Y yo digo, bueno, alegrías de perro flaco, dicen por ahí, ¿sí? Pero somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión de arrepentirnos, de que haya un cambio genuino en nuestra vida. Santiago capítulo 1, verso 21, Santiago capítulo 1, verso 21 dice allí, en la versión Dios habla hoy, así pues, despónjense ustedes de toda impureza y de la maldad que tanto abunda y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado, pues ese mensaje tiene poder para salvarlos. ¿Cuál es el mensaje del Señor? ¿Cómo inició el mensaje del Señor? Arrepiéntanse de sus pecados. O sea que tenemos que hacer un borrón y cuenta nueva. Bueno, ¿yo cómo voy en esta área, en el área social? ¿Cómo voy con mi familia? ¿Cómo estoy en mi área emocional? ¿Cómo estoy en mi área sexual? ¿Cómo estoy en mi área económica? ¿Realmente a quién honro? ¿A quién sigo? ¿Qué hago? ¿Qué decisiones estoy tomando? Las decisiones que tomo las tomo porque todo está de moda o porque tengo una convicción firme de lo que quiero hacer. ¿Por qué estoy tomando decisiones? ¿Sí? Entonces dice que nos despojemos de toda impureza y de la maldad que tanto abunda y que aceptemos humildemente el mensaje que ha sido sembrado, pues ese mensaje tiene poder para salvarlos. Ese mensaje está aquí. Y es lamentable que a este año 2025 todavía uno ve lugares, negocios, casas donde tienen una Biblia vieja y amarilla abierta como si esto fuera un libro mágico. Porque creemos en los amuletos, creemos en la suerte, creemos en la brujería, pero no creemos en el poder de Dios. Lo que tiene poder de esta palabra no es que la abramos por ahí en la mitad de la sala y la pongamos ahí, sino que la leamos y la comencemos a aplicar. ¿Eso es claro para nosotros? ¿Sí? Que la leamos y ¿qué? Y la comencemos a aplicar. Eso es lo que tiene poder. Amén. Entonces, ese mensaje que ha sido sembrado entre nosotros, ese mensaje tiene poder para salvarnos. ¿Dónde está? En su palabra. Amén. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 19. En la versión Dios habla hoy, dice, pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Y ustedes saben muy bien que el costo de este rescate no se pagó con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Con qué se pagó? Con la sangre preciosa de Cristo, que fue ofrecido en sacrificio como un cordero sin defecto y sin mancha. Y esta versión me encanta porque dice claramente, pues Dios los ha rescatado a ustedes de la vida sin sentido que heredaron de sus antepasados. Pare ahí. ¿Qué vida heredamos de nuestros antepasados? Su ejemplo, sus enseñanzas, la crianza.
todavía para este año 2025 hay personas machistas. Todavía tienen un concepto que la mujer en la cocina, los hombres fuera de la cocina, la mujer es para la cocina, la mujer es la que tiene que planchar, lavar, arreglar, hacer aseo. Eso es falso. Y todavía hay personas que creen que Dios es un Dios machista. Ay, pero pastor, es que en la Biblia dice que la mujer no tenía valor prácticamente, ni los niños. Claro, lo dice así porque el Señor o Dios escogió un pueblo. Y ese pueblo escogido por Dios, colocó sus propias normas. A eso se le conoce de alguna manera como la ley de Moisés. La ley de Moisés no se la dictó Dios. La ley de Moisés fue establecida. Dios le dictó los 10 mandamientos a Moisés. ¿Eso es claro? Dios le dictó los 10 mandamientos. Pero al pueblo de Israel luego le enseñaron 613 leyes. Leyes que fueron establecidas de acuerdo a ese contexto y a ese marco cultural. No era el marco del cielo, era el marco cultural. Donde quien contaba era el hombre, las mujeres no, los niños tampoco. Los niños eran considerados como un animalito más. La mujer era considerada como una posesión más. Dios no es machista. Y entonces, Dios, usando a Moisés, tuvo que establecer algunos parámetros. Recuerden que el Señor creó varón y hembra, los creó, los unió y son una sola carne. ¿Sí? Esa es la primera institución creada por Dios, fue la familia. ¿Sí? No la creó el hombre, la creó Dios. Por eso la familia ha sido tan atacada en las últimas décadas. Por eso la familia ha sido tan atacada. A mí me encanta que ahorita Estados Unidos está girando la balanza porque antiguamente no. Si usted ama a un perro y usted considera que ese perro es su esposo, entonces son una familia. Así lo estaban estableciendo en las leyes. ¿Sí? Si usted siente que es una banana, pues usted sí será respetado como banana, señor banana. ¿Sí? Así, eso estaban cambiando las leyes en los países. Pero no fue establecido así. Dios estableció varón y hembra, los creó, los bendijo Dios y les dijo fructificad y multiplicados y enseñoread la tierra, es decir, dirijan la tierra, gobiernen la tierra, que nada los gobierne. Gobiernen la tierra. Ahorita nos gobierna la mascota, nos gobierna el celular, nos gobiernan las modas, no nos gobierna Dios, no gobernamos nosotros a la tierra como debiera. Y me encanta lo que está pasando en Estados Unidos, no sabemos cuál sea el desenlace en 4 años o más, ¿cierto? Porque también el enemigo sabe distorsionar las cosas, es muy astuto. Pero la orden para nosotros fue que nosotros amáramos a Dios por encima de todas las cosas y amáramos al prójimo como a nosotros mismos. Todo lo demás lo enredó el hombre. El tema racial lo enredó el hombre. Dios no creó 2 razas, blancos y negros, y amarillos, 3 razas, ¿no? ¿Qué raza creó Dios? La raza humana, simple. La raza humana, sin distingos. Pero el ser humano dijo, no, este no es de mi color, este tiene que estar por debajo de mí. Y ahorita tenemos que estar muy atentos con eso. De la supremacía del ser humano sobre otros que consideran no son iguales. Son indios, son mestizos, son negros, no. Tenemos que estar atentos para que no se vuelva a repetir lo que pasó con Hitler, que creyendo hacer bien las cosas, terminó haciéndolas mal. Terminó haciendo una masacre mundial sin precedente. Eso lo tenemos que entender. Cuidado con eso. Por esa razón, Dios creó solo la raza humana, no creó a fulano, a sutano, no, la raza humana, una sola raza. ¿Entendemos eso? Entonces, cuidado con los calificativos que a veces usamos con la gente que no son correctos. Cuidado con eso, porque cualquier ser humano va a donde vaya, fue creado a imagen y semejanza
de Dios. Toda ofensa que nosotros digamos, pensemos, que se nos ocurra, es que me cae mal, es que, cuidado, Él fue creado a imagen y semejanza. Tenga cuidado lo que usted habla de los demás. Le puede caer mal, usted puede que no esté de acuerdo, pero esa persona fue creada a imagen y semejanza de un Dios vivo. Entonces, nosotros fuimos rescatados a través del Señor Jesús de una vida sin sentido que heredamos de nuestros antepasados. Y esto nos lleva a mirar en nuestra línea genealógica qué patrones negativos de conductas hay. Lo que pasa es que la gente no toma esto en serio. Pero las personas a veces luchan con su forma, con su carácter. Uy, ¿yo por qué soy así? Porque usted heredó unas conductas, ¿sí? Por esa razón el Señor Jesús, cuando aparece y comienza a escribirse el Nuevo Testamento, presten atención, cuando se comienza a escribir el Nuevo Testamento encontramos a un Jesús que viene a moverle la butaca a todos. Y lo llaman: Señor, tus discípulos comen sin lavarse las manos. Y Él les dice: un momento, lo que contamina no es lo que entra por la boca, sino lo que sale por la boca, lo que sale del corazón. Por eso encontramos a un Señor Jesús polémico, que vino y lo querían matar porque no se ajustaba a las leyes que ellos ya tenían establecidos en el nuevo mundo. Ya la tenían, ya el mundo estaba organizado por el ser humano. Y lo que no encajaba, pues no encajaba. Había que apedrearlo, matarlo, quitarlo, desaparecerlo, como pasa en la actualidad. Entonces, escuchan a un Jesús que viene a decir, que toma a un niño, que lo alza y que les dice: ustedes debieran ser como ese niño. Y eso le explotó la cabeza a los fariseos del momento, porque decían: pero si un niño no tiene valor alguno, aquí contamos en los hombres, los doctores de la ley. Ellos pensaban así. Y el Señor Jesús viene y desbarata eso, arma un revolcón increíble y dice: esto no es así, no debe ser así. De hecho, aparece una escena en la Escritura donde llevan una mujer, la llevan casi a rastras, medio vestida, y le dicen: maestro, ¿cómo le parece? Esta mujer fue hallada en el acto mismo del adulterio. ¿Qué dices tú que debemos hacer? Porque la ley dice que la debemos apedrear aquí mismo. Lo curioso, y detengan la película, lo curioso de esa escena: el Señor Jesús está escribiendo sobre la tierra, la mujer está tirada en el suelo, medio semidesnuda, llorando. Y la pregunta que uno se haría en esa escena es: ¿dónde está el sinvergüenza con el que estaba adulterando? ¿Sí o no? Y dicen algunos teólogos que es muy posible que quienes la llevaron programaron el asunto, ¿sí? Uno, para mirar un poquito, ¿sí? Es decir, el que estaba con ella adulterando era amigo de ellos. Y ellos programaron todo para tentar, porque dice claramente: le presentaron una mujer a Jesús para tentarle. Es decir, que eso parecía premeditado. ¿Cómo es que no llevaron al adúltero? Solo a la adúltera. A ella sí había que apedrearla. ¿Y el adúltero qué pasó? Si eran adúlteros los dos, ¿no tendrían que haberlos apedreado los dos? ¿Sí o no? ¿Nunca habían pensado eso? Bueno, lean en los evangelios donde habla de la mujer adúltera que iba a ser apedreada. Por ningún lado aparece. Yo creo que hasta el adúltero estaba ahí también, allá empujándola, ¿sí? Y el Señor Jesús dice: ok, ¿qué dice la ley? Que aquí dice que debemos apedrearla. Y Él simplemente dice: ok, entonces el que esté libre de pecado, que comience a lanzar piedras. Todo el mundo, dicen que desde los más jóvenes hasta los más viejos, dejaron las piedras ahí y se fueron. Y quedando sola esta mujer y el Señor Jesús, Él le dice: mujer, ¿ninguno te condenó? ¿Dónde están los que te acusaban? Y ella mira y dice: uy, ninguno. No están, se fueron. Y Él le dice: ni yo te condeno. Y no es que el Señor Jesús esté aprobando el adulterio, sino que está diciendo: te traían como una carnada para hacer a ver qué yo decía, porque fue para ser tentado, no con la mujer, sino el concepto que él iba a emitir.
Y el Señor Jesús desmonta esa religiosidad tan marcada. Por eso hoy en día, cuando se enseñan tantas bobadas, y lo digo de verdad con autoridad, tantas boberías, que use falda, que si no se peina, que si no se peina, que si se maquilla, que si se pone jean, que si tiene que usar saco de paño, o sea, puras estupideces, perdonen la expresión. ¿Qué tiene que ver eso? Por allá en Gálatas dice que esas cosas, esos preceptos no sirven de absolutamente nada cuando se tiene que trabajar en el corazón. Dale un aplauso al Señor. Es en el corazón. Y por allá dice, rasguen su corazón y no sus vestiduras. Porque antiguamente se rasgaban las vestiduras para decir como, no estoy de acuerdo, ¿qué es esto? Esto es una herejía. Y el Señor Jesús está diciendo, rasguen su corazón y no sus vestiduras. Es decir, busquen en su corazón qué es lo que hay oscuro. Entonces, todo esto tiene que ver con el dolor que en la actualidad hay. Con el dolor de las lesbianas, con el dolor de las feministas, con el dolor de las personas que tienen otra forma de pensar. Y todo eso ha sido mal utilizado por la política. Simplemente tomaron el dolor de los afrodescendientes por el tema de la esclavitud, lo echaron ahí como un ingrediente, tomaron el machismo, echaron ahí, tomaron todas las protestas de los feministas, de los indígenas, y hicieron una mezcla. Y esa mezcla le pusieron derechos humanos. En la actualidad, organizaciones que dicen pelear por los derechos humanos han aprobado temas como el aborto. Y uno diría, si se supone que defendemos los derechos humanos, un humano tendría que ser defendido desde el mismo momento en que es concebido, que es el lugar donde se supone está más seguro. Ese ser humano es indefenso, no puede hacer nada por él mismo. Ahí tendría que ser defendido. Y curiosamente, las organizaciones que dicen defender los derechos humanos son los primeros en aprobar esas cosas. ¿Quién explica eso? Y eso es la misma dinámica del fariseísmo moderno. Por eso a nosotros gente nos condenaría por estarnos tomando un café, un delicioso café colombiano aquí predicando la palabra. Nos condenarían por eso, nos mandarían al infierno por eso. Y la religiosidad no sirve de absolutamente nada. En Bogotá hay una iglesia grandísima y está creciendo, pero cuando tú hablas con esos creyentes son extremadamente religiosos. Y en pandemia ni se diga todo lo que dijeron. El pastor de allá es famoso y lo quieren mucho, pero es una cosa cuadrada ese legalismo tan impresionante. Y ese legalismo es el que está matando la fe de muchos creyentes, de muchas familias. Cuando a veces a uno lo presentan como pastor, de una vez un 20, un 30, un 50%, a veces arruga la cara. Uy, ¿con qué nos va a salir? Porque están hasta aquí de la religiosidad. Las personas religiosas critican, no ayudan, no tienen compasión, sino critican, juzgan y hunden en la llaga, pero no tienen la compasión de ayudar a nadie. Entonces, aquí nos dice claramente que Dios vino, que el Señor Jesús nos rescató de una vida sin sentido que heredamos de nuestros antepasados. Venimos de culturas machistas y los hombres tenemos que hacer una introspección a ver si heredamos esa vida sin sentido de ser machista. La mujer no tiene plata, la mujer no puede tener dinero. Uy, no, la mujer con dinero es un peligro. Cuidado. Y hay otros que se van al otro extremo. Sí, mijita. Bueno, mijita, ¿qué te digas, mijita? Eso tampoco es. Hay que tener un equilibrio porque Dios estableció el hogar, la familia, como lo dije hace un instante al principio. Dios estableció, y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, precisamente dice que Dios es cabeza del hombre. ¿De qué hombre? Del que se rinde a él, a Dios. Y el hombre es la cabeza del hogar, de la mujer. Entonces nosotros tenemos una cantidad de cosas que hemos aprendido y heredado de nuestros antepasados. Todo ser humano tenía dolor en el corazón.
por esas cosas que se enseñaron. Por eso hay personas que son tan radicales en conceptos y pelean y se hacen matar por eso. Y eso simplemente son enseñanzas sin sentido que se heredaron de los padres. Dígame cómo estaría el corazón de una mujer que no tuvo la opción de escoger a su esposo, sino que el papá le dijo: usted se casa con él, fulano, pum, listo, cayó todo el mundo aquí, se casa con él. ¿Conocen familias así? ¿Sí o no? Yo supe de muchos familiares que les pasó así. ¿Cómo sería el corazón de esa mujer? Yo pregunto. Feliz, ay, ese hombre que me tocó 30 años mayor que yo, qué bendición. Sí. No, muchas de esas mujeres estaban amargadas hasta lo más íntimo. Esa es la verdad. Que nunca tuvieron el valor, y no, donde le diga yo eso a mi papá me mata. ¿Sí? Eso es lo que pasaba. Pero nosotros venimos con una cantidad de patrones que nos enseñaron mal enseñados. De cómo manejar el dinero, de cómo invertir, de cómo hacer. Nosotros tenemos muchas cosas que heredamos mal. Una cultura mal. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Todavía en sectores de nuestra Colombia, voy a hablar de Colombia, hay hombres que tienen 3 y 4 mujeres. Y eso es cultural. Es cultural. Ay, con tal que le dé a todas y con tal que le saque los hijos adelante, pues todo está bien. Y eso es cultural. Hay mujeres que crecieron pensando: mija, con tal que le dé de esta, no importa si le da de esta. Eso es tonto, sinceramente. Ahora, no tenían opción. La opción era escaparse muy pequeñita y formar una vida diferente. Entonces, cosas que heredamos. Yo conozco familias donde nadie se casó en esa familia. Y eso se volvió una moda. Si alguien se casaba y invitaba a la boda, tan pinchado, ¿este qué se cree? O sea, nos enseñaron cosas al revés, ¿sí o no? Nos las enseñaron, ¿ya? Muchos todavía viven en la pobreza, muchos, si compran algo, se volvió creído, se volvió de mejor familia. Nos enseñaron a amar la pobreza, a amar la ruina, a amar el desorden, a amar el mugre, a amar la suciedad, y como que era normal. Eso, así era en mi casa, antes era peor. Nosotros tenemos la opción de soltar eso. ¿Por qué me detengo ahí? Porque claramente dice que el Señor Jesús pagó ese rescate a través de su sangre. Y aquí viene lo mejor. Si el Señor Jesús pagó por mi vida ese rescate para que yo no viva en esa línea en que me enseñaron, ¿qué tendría que hacer yo? Aceptar el rescate, evaluar en mi vida qué cosas sí, qué cosas no. Yo lamento que uno de los talleres que nosotros dictamos se llamaba Rompiendo maldiciones y patrones generacionales, y muchas personas lo dejaron de lado. Nosotros somos el resultado de una crianza, de la cultura donde crecimos, de los dolores que tuvimos. Cuando no miramos, no tenemos la capacidad de interiorizar y ver cómo somos y por qué a veces somos así. Hay personas que son muy odiosas. Hay personas que en su conducta son odiosas, pero para ellos eso es normal. No, es que yo soy así. No, usted no es así. Usted es un odioso en potencia, a la 10ª potencia. La pregunta es: ¿por qué no te has preguntado por qué eres así? Y eso tiene que ver con sanar y sacar esos patrones de conducta generacionales. ¿Qué nos enseñaban a nosotros nuestros antepasados? 10 de la noche, se acostaron, se durmieron todos y de repente el bebé... ¿Qué decían muchas abuelas? Yo quiero escucharla. Cójalo y métale una palmada y verá que nunca más vuelve a llorar de noche. ¿Sí o no? ¿Estoy mintiendo? ¿Se les olvidó? Sí, eso decían. Se sale a una buena palmada y se duerme y nunca más vuelve a molestar. Pero no nos enseñaron: revíselo, a lo mejor tiene un cólico porque la mamá chupa gaseosa o cervecita, y cuando lo lactan, todos esos gases le dan al bebé.
Eso no nos lo enseñaron, eso nos lo enseñan en un curso psicoprofiláctico. Pero esas cosas no nos las enseñaron. No nos enseñaron a inclinar al bebé en determinados grados para que él duerma y no tenga reflujo. Eso no nos lo enseñaron. Nos enseñan, chino, jode, chilla por todo, no deja dormir a nadie, métale un palmadón. Así, yo lo llegué a escuchar. ¿Sí? Sí tenemos que desarticular cosas. Y muchas veces con el ejemplo le enseñaron, cuidado, usted va a refutar. Haga esto, punto. ¡Pah! ¿Qué? ¡Pah! Hágalo. Esa era la vida de muchos. Y muchas veces cuando uno quiere cambiar esos parámetros, dice, eso no funciona, se le va a volver un chino malcriado. Yo le enseñé a mis hijos, desde que tenían más o menos 4 y 5 años, les dije, hijos, el día que se sientan atropellados por sus papás, hablen. Porque yo no quiero criar unos hijos con el corazón dolido, por allá en silencio. Yo no digo porque mi papá, mi mamá. ¿Quién va a hablar mal del papá o de la mamá? Nadie. Nadie, hermanos. Y yo les enseñé a ellos. Y ellos, a la edad de 4 años, uno de mis hijos me dijo, papi, me siento irrespetado porque tú me pellizcas. Imagínate, yo no me había dado cuenta que yo le estaba repitiendo un patrón que a mí me dieron. Y era un patrón, ya mi mamá, obviamente, mi mamá hace muchos años cambió. Pero yo creo que algunos acá recordarán esos pellizcos así de media vuelta. ¿Sí? ¿Sí lo recuerdan? ¿Ya se acordaron? Veo que sí. ¿Sí? Y encima le hacían a uno. Entonces uno aprendió a llorar para adentro. Sí, ¿ya se acordaron? ¡Ay, qué bien! Ya los tengo acá conmigo. ¿Sí? Y cuidado, usted iba a llorar porque encima estaba en la iglesia. Y si no, la que le venía era peor. Esos patrones de conducta se pueden romper. Y con esto no estoy juzgando o diciendo que nuestros padres se equivocaron. Nuestros padres sufrieron cosas más terribles. Yo he escuchado hablar a mi mamá, a mis tíos, a mis suegros, que cuentan que muchas veces papás colgaban de una viga a los hijos, amarrados de las manos y con los pies colgando. Y... ¿sí o no? Es decir, nuestros papás nos bajaron a nosotros menos grado del dolor que ellos recibieron. Y esto también tiene que ver con que, si bien nos enseñaron cosas mal nuestros antepasados y las podemos romper y las podemos eliminar y mejorarlas, esto no, con este mensaje que muchos lo han entendido al revés. Ay, es que el pastor promueve eso, que los papás tienen que pedir perdón, que es que los papás, muchos de los papás una porquería. No, yo no estoy promoviendo eso. Estoy diciendo claramente las heridas del ser humano que cargamos. Esto no es para ir, mamá, hoy predicaron de las palizas que usted me daba, cómo me daba pata y puño. No, eso no es para eso. No sería presentable ni delante de Dios ni de nadie pasarle la cuenta de cobro a los padres, porque ellos hicieron de lo que habían aprendido y lo hicieron en un menor rango. No nos la hicieron igual como ellos. Mi mamá cuenta que a los 7, 6 años más o menos de edad, 5 años de edad, los sacaban a las 2 de la mañana. Levántense y descalzos, hágale caminar casi 6 horas para ir hasta un lugar donde estaban los animales. Eso me contó mi mamá, descalzos. Y mis tíos cuentan, y cuando hablan de eso se ponen a llorar, porque dicen que ellos llegaban allá y levantaban el ganado y se acurrucaban ahí donde el ganado estaba acostado para calentarse un poco. Y tomaban leche en las heces secas de las vacas, porque eso se seca y queda tieso, tomaban leche calientica en eso. Imagínense. Yo no les miento, si quieren ahorita se acerca a mi mamá y les pregunta que les cuente la historia. Así era tal cual. O sea, había un nivel de Dios mío, de frialdad en muchas cosas. Y digo, no culpo a mis abuelos porque mis abuelos recibieron eso al doble o tal vez al triple. ¿Lo entendemos? Entonces este mensaje no es para juzgar a los padres, pero es para que nosotros reflexionemos de por qué muchas veces no entendíamos a nuestros padres. Yo no entendía por qué mi mamá, cuando yo le daba un beso, a mi edad más o menos de los 16, 17 años que ya empecé a conocer del Señor, me decía, quieto, ay, se volvió.
Y yo no entendía eso. Y claro, cuando uno empieza a ir, que ahí es donde digo, tomen atenta nota de los mensajes, cuando uno empieza a ir y recibe una charla como estas, con razón mi mamá, claro, mi mamá no recibió amor, mi mamá recibió fue pata y puño del que se supone que le iba a entregar el corazón, que iban a tener una vida maravillosa. Por eso hay papás que son duros. Y dicen, oiga, mi papá no llora. ¿No les ha pasado? ¿O solo a mí? Ay, mi papá no llora. Mi papá no llora. ¿Por qué? Porque hay dolor acumulado en esos corazones. Y ni hablar de los que le dijeron, los hombres no lloran. Cuidado, usted va a llorar. Tremendo. ¿Sí? Me detuve ahí para que entendamos que Dios nos rescató de eso mediante la sangre del Señor Jesús. ¿Qué indica? Bueno, pastor, listo. Ya identificamos una cantidad de problemas en mi familia, en mis antepasados. ¿Qué debo hacer? De acuerdo a lo que aquí está escrito, el Señor Jesús, por el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario, ya pagó por ti ese precio. Y aquí más adelante van a ver hacia dónde vamos. Romanos 5.1. Romanos 5.1, mira lo que dice. En la Nueva Biblia Viva, paz y alegría, dice, así que ahora que Dios nos ha declarado justos por haber creído, disfrutamos de la paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Es decir, ya no somos reos de muerte. ¿Qué es un reo de muerte? Alguien que está preso y que encima está condenado a morir. ¿Qué es un reo de muerte? Dígame, que está preso y ¿qué más? ¿Qué es un reo de muerte? Alguien que está preso y encima va hacia la muerte. Eso es un reo de muerte, ¿sí? Así estábamos nosotros, pero el Señor ha declarado que nosotros somos justos por haber creído en su Hijo Jesucristo. Disfrutamos de la paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Y yo lo he explicado de esta manera. Hay una lista, imagínense una lista acá, y a esa lista colócale lista de pecadores, ¿ok? Y acá hay otra lista que dice lista de justos. Entonces, lo que el Señor hizo, cuando nosotros creímos, nos predicaron y creímos, cuando nos dijeron que Cristo había muerto en la cruz y decidimos creer en ese hombre, en Cristo, el Hijo de Dios, automáticamente pasamos de esta lista, ¿cómo se llama esta lista? De pecadores, a esta lista que se llama ¿cómo? De justos. ¿Pero por qué somos justos? No. Porque Cristo nos justificó en su muerte para con Dios. Y aquí más adelante les voy a leer para que ustedes se den cuenta, Colosenses capítulo 2 versos 13 y 14, Colosenses capítulo 2 versos 13 y 14 en la Nueva Traducción Viviente dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados. Y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta, ojo aquí, escuchen, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Es decir, Él cogió esta lista y la clavó en la cruz y armó una nueva lista. ¿Cómo se llama esta lista? De justos. Ahora, miremos cuál es la característica de un justo. ¿Sí? 1, estábamos muertos, éramos reos de muerte, teníamos una naturaleza pecaminosa, Dios nos dio vida cuando nos acercamos a Él y nos arrepentimos, y Él anuló el acta de los decretos que el enemigo había levantado contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Es decir, esta lista de pecadores fue rota en la cruz y el Señor abrió una nueva lista de justos. Ahora, miremos cuáles son las características de un justo. ¿Cuáles creen que sean las características de un justo? Les voy a nombrar. El justo se equivoca. ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? ¿Se equivoca? ¿Falla? ¿Peca? ¿Pero no era que había pasado de la lista de pecadores a justos? Sí, peca, se equivoca, es un ser humano normal. Solo que el justo, cuando la embarra, cuando mete la pata y se equivoca, ¿qué? Le duele en su corazón. Dice, ¿por qué fallé? Yo no quiero ni ir a la iglesia, qué vergüenza. Hacerle morcilla al diablo.
Le duele en su corazón. El pecador no. El pecador peca y peca y peca y peca, y de hecho tiene un eslogan aquí abajo de esa lista: el que peca y reza empata. Ese es el eslogan de esa lista. Yo ya recé, yo ahí di una ofrenda, eso ya quedó sanado, yo ya pagué por eso. Así no funciona. El justo le duele su corazón. Y por allá tenemos un ejemplo donde el Señor Jesús está en el templo, entra un hombre y se acurruca, se cunclilla ahí en el altar y comienza a llorar y no quería ni mirar al altar. Y entra otro y se para al lado y dice: sinvergüenza, Señor, no te distraigas, Señor, por favor, he venido acá, yo ayuno 7 días a la semana, Señor, y doy mis ofrendas y mis diezmos, no como este desgraciado, ¿sí? Y el Señor Jesús dice: ¿quién creen ustedes que salió primero justificado? Y los discípulos ciertamente y correctamente respondieron: aquel que no quería ni mirar al altar. Porque no es por obras, no es por lo que yo haga, es porque yo creo en Dios, me arrepentí y me duele mi corazón. Esa es una característica del justo. Es decir, que el que estaba aquí era ¿qué? Justo. Y el que estaba aquí sacando pecho, ¿qué era? Un religioso más, un pecador ahí que sentía que no tiene culpas, todos los demás son una porquería, yo no. Esa es una característica de los religiosos. Entonces, otra característica de los justos, que todos los días se levantan pensando en ser mejores hijos de Dios. Que todos los días luchan por cambiar esa manera incorrecta como hablan, como miran, cómo se comportan y cómo piensan. Esa es una característica del de acá. La característica del pecador aquí de este lado, no le importa, no quiere cambiar, yo soy así, no, que se aguante. Por esa razón yo predico acá y digo que podemos pasar de la ofensa al cinismo. Si nosotros ofendemos a alguien con nuestra conducta, palabras, como sea, y pedimos perdón, ¿qué tendríamos que hacer de ahí en adelante? Cambiar. Mi esposa publicaba una imagen hace unas semanas atrás que decía: no se trata de llorar, se trata de cambiar. Y esto va para todo el que falla. Ay, mi amor, aquí le traje unas flores. Mira, te saqué una nueva tarjeta de crédito, mi amor. Y hay mujeres: ay, sí, gracias. Pero el tipo tiene mujeres, hace, deshace, se desaparece, no aparece, hace y nadie sabe lo que hace, solo el diablo y él. Y Dios obviamente que lo ve y que lo va a juzgar. Entonces, no se trata de tapar con pañitos de agua tibia, se trata de cambiar. Esa es una característica del justo. El justo dice: mejor me quedo callado, no abro mi bocota. El pecador no, lanza palabras, no le importa y se agarró con todos. Si se forma una tercera guerra por culpa suya, no importa. Él es así. ¿Entendemos eso? ¿Qué hace el justo? Característica, rápido, dígame. ¿Usted vino a una clase? Le duele en su corazón cuando ¿qué? Cuando se equivoca. Si otro falla, él no le cae, no, se pone en sus zapatos, trata de entender por qué esa persona es así. ¿Qué más hace? Se levanta todas las mañanas y ¿qué? Quiere cambiar, quiere ser diferente, quiere ser mejor. Si era chismoso, deja de ser chismoso. Si era ladrón, deja de robar. Si era perezoso, dice: no, yo tengo que ponerme pilas a trabajar, a hacer esto, a ayudar. Deja de ser recostado, deja de tantas mañas. Esa es una característica del justo. No es justo por sus obras, pero se preocupa por mejorar delante de Dios. Dale un aplauso al Señor, amén. Y lo más importante, el Señor anuló el acta de decretos que había contra nosotros. ¿Qué significa eso? Eso no es mágico, hermanos. Eso no es como las señoras que dicen: ay, pastor, ore, ore, ore mucho, ore, pastor, ore, por favor, ore, 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 y ore. No, no es como ellas. Hay gente que nos tenía como rezanderos. Ore, pastor, ore, ore harto, ore más, pastor, y yo sé. ¿Sí? Y un día dije: no, ya no más. Si quiere que ore, oramos. Eso es otra cosa. Nos reunimos por llamada y oramos. Pero yo no volví a tomar cargas de otros que no quieren cambiar, no se quieren mover un milímetro de donde están, pero quieren que el pastor se encienda ya con el diablo a pelear.
por ellos. Así no funciona la vida, hermanos. Porque ciertamente cuando alguien ora por otro, se está metiendo en una pelea ajena. Entendamos eso. Los intercesores, cuando usted habla con un intercesor, ese intercesor le pasan unas cosas que solo a ellos les pasan. Y uno dice, pero ¿por qué? Si es un hombre entregado, una mujer entregada a Dios, le pasa una cosa. No, pastor, el perro amaneció muerto. Uy, ¿cómo así? Pastor, me robaron el celular. Pastor, me iban a escopolaminar. Pastor, me pasó esto cuando fui al médico. Los intercesores se meten en las peleas de muchos. Y yo aprendí a pelear inteligentemente. Si usted me invita a su pelea, yo quiero que usted esté ahí también, boleando golpes. ¿Sí? Y no yo ya, venga, ayúdame. No. ¿Sí? ¿Ya hicieron la imagen ahí? No, si usted pide oración, métase. Usted es el primero que se tiene que poner a orar por esos asuntos. Entonces, el Señor anuló el acta de los decretos, la eliminó. ¿Cómo se hace efectiva esto? Porque no es así. Ay, sí, Señor, usted dice que eliminó la acta de los decretos. Sí, Señor, espero aquí a ver que obre mágicamente algo en mi vida. No, uno se tiene que levantar cada mañana y decir, Señor, yo decido creer en tu palabra, decido creer que el acta de los decretos de la ruina y de la pobreza en mi vida fueron rotos y voy a creer lo que dice tu palabra. Que tú nos has bendecido y nos sentaste en los lugares espirituales contigo. ¿Entendemos eso? ¿Sí? ¿No lo entendemos? Bueno, cuando el Señor Jesús muere y tú aceptas al Señor Jesús, tu posición cambió de ser un simple mortal a ser ahora un hijo de Dios que estará sentado por la eternidad al lado del Señor. Claro, si hacemos y caminamos en ese proceso. ¿Cómo rompemos entonces, ayúdenme, en patrones generacionales negativos? Hay pastores, eso ya no toca romperlos porque el Señor ya los rompió. No, Él rompió un acta que había contra nosotros. Pero los hábitos malos aprendidos nos toca ¿qué? Desaprenderlos. Como cuando usted entra a un trabajo y a usted le gusta llegar tarde, dañar las cosas, le van a decir qué pena. Venga para acá, usted está llegando tarde, aquí tiene una amonestación. Si usted vuelve a llegar tarde, lo vamos a sancionar. Y si sigue llegando tarde, lo vamos a despedir. ¿Sí? ¿Entendemos eso? Hay que tener una intención en cambiar con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Con la ayuda de quién? Del Espíritu Santo. Así desarticulamos todas esas herencias malditas, las llamo yo, que nos fueron entregadas. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, en la palabra de Dios para todos, dice: en la cruz Cristo cargó nuestros pecados en su propio cuerpo para apartarnos de ellos y para que vivamos como le agrada a Dios. Por las heridas que Él sufrió, ustedes fueron sanados. Y la mayoría cree que estos son sanidades físicas. La primera sanidad es espiritual. La segunda sanidad que aconteció cuando creímos en el Señor Jesús es emocional. Amén. Y en eso estamos trabajando en la actualidad como iglesia. ¿Por qué? Porque las personas, las iglesias hay iglesias atiborradas de gente y no han sanado en su corazón. Hay iglesias que van porque es lindo, porque es magnífico, pero no quieren sanar en su corazón. Cuando tú le dices, estás en no sé, a ver qué se me viene, una célula, en un grupo de conexión, en un grupo de apoyo. Bueno, eso tiene diversos nombres en las diferentes iglesias. ¿Estás? No, pero yo voy allá, yo no fallo. Si tú no estás recibiendo un apoyo ahí y trabajando en eso, eres un asistente más. Y tu vida va a pasar como el que va a un hospital pero no entra. Las iglesias son lugares llenos de enfermos y tenemos que empezar un proceso serio para cambiar nuestra mentalidad, para cambiar la manera en que a veces nos comportamos, para cambiar patrones negativos de conducta. Y aquí retomo a mis hijos, 4 años. Mi hijo, les dije, hijos, ¿qué no les gusta de papá y mamá? Y dijo, que tú me pellizcas y me siento irrespetado, me dijo Joel. 4 años tenía. Yo lo abracé y le dije, papi, eso nunca más volverá a pasar. Y lo peor, me di cuenta que no fue que yo un día dije, lo voy a pellizcar a mis hijos. No, es que yo apliqué algo que a mí me aplicaron. Ahora, no era que yo les hacía así con media vuelta,
No. Le apretaba de pronto la pierna, la mano, para que en algún lugar público no molestaran. No era el pellizco que le metían a uno. Pero con todo y eso, mi hijo de 4 años ya se sentía irrespetado por su papá. Y muchos me criticaron eso. Ese hijo no lo va a respetar cuando grande, porque usted ya le enseñó a que él se vuelva un protestante ahí. No, estamos de acuerdo con mi papá. No, señor. Lo que le estoy dando es dignidad. Y eso me ha ayudado a mí como papá a criarlos de otra manera. A sentarnos y hablar, a decirle, hijo, ¿tú consideras que esa es la conducta correcta? No. Ah, bueno, ok, entonces vas a trabajar en eso. Y no soy alcahuete con eso. Y cuando mis hijos me manifiestan algo, papá, es que tú estás bravo, tú no nos dejas hablar, tú nos callas, cállese, estoy hablando yo. Yo he aprendido a escucharlos. Ayer precisamente que estaban jugando y tuvieron ahí algunos inconvenientes del juego, el juego es un deporte de contacto, nos sentábamos y cada uno habló y se tomó su tiempo y yo los escuché atentamente para dirimir, para solucionar el asunto. Y ya, yo no quedé bravo, ellos no quedaron bravos. Se llama dignidad, sí lo podemos hacer, pongámonos en pie, sí lo podemos hacer. Ay, pastor, pero es que mis hijos ya están grandes, mis hijos ya tienen nietos y bisnietos. Bueno, para eso existe el papel. Uno puede escribir una carta diciéndole a sus hijos, te amo, hijo, por esto, por aquello, eres importante para mí y perdóname, hijo, como papá, como mamá, si me equivoqué. Eso no le va a restar autoridad a una mamá o a un papá. Al contrario, va a abrir una charla donde el hijo también va a decir, uy, mi mamá pidiendo perdón, mi mamá que ni lloraba. Va a decir, no mamá, al contrario, perdónenos usted a nosotros por las veces que como hijos la hicimos exasperar, por las veces que no le colaboramos, por las veces que no nos interesamos por usted. ¿Quién pierde en esa charla? ¿Quién me dice? El enemigo. ¿Pierden los hijos o los padres? No, pierde Satanás, que es el que quiere robar, matar y destruir las familias. Él pierde. Amor, perdóname porque he sido un guache contigo por los últimos años, no quiero ser más así, me comprometo, te amo, perdóname, mi amor. ¿No será que la esposa al leer esa carta seguramente le escriba otra de vuelta? Y esa carta diga, bueno amor, me alegra, sana mi corazón esto, yo también te amo, yo también me propongo cambiar. ¿No será que podemos crear y formar y fundamentar hogares diferentes a los que de donde venimos? ¿Será que se puede o no se puede? ¿No se puede? Sí se puede, hermanos. ¿Será que podemos, los que venimos de un hogar machista, dejar el machismo a un lado? ¿Será que podemos, los que venimos de un hogar matriarcal, donde la que mandaba era la mamá y no tuvo la culpa, porque a lo mejor el esposo con que se casó no toma, mijita, ¿qué hacemos, mijita? Y le tocó volverse la matriarca y dar las órdenes porque el otro, ratón, amor. ¿Será que podemos cambiar esos hogares y darle el lugar que corresponde al hombre, a la mujer, a los hijos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Que sí o que no? ¿Será que podemos aprender a respetar las ideas, las directrices de un esposo? Yo creo que podemos hacerlo y podemos cambiar seriamente en eso. Si no lo hacemos, su sangre de los que escuchan esto ya no es sobre mí. Ahora es sobre ustedes. Yo entregué lo que Dios me dijo que entregara. Vamos a orar. Padre, hoy oramos y te damos gracias, Señor. Hoy entendemos por tu palabra, Señor Jesús, que tú viniste para rescatarnos. Pero para que esto suceda plenamente, nosotros debemos tomar la decisión de arrepentirnos, Señor. Que fue el primer mensaje que tú diste. Arrepiéntanse de sus pecados. Hoy entendemos, Señor, por tu palabra que debemos despojarnos y aceptar con humildad el mensaje que tú nos has dejado, porque ese mensaje nos transforma. Hoy entendemos por tu palabra que cuando vamos a leer la Biblia, si nunca hemos tenido contacto con ella, debemos comenzar a leer en el Nuevo Testamento. Hoy entendemos, Señor, por tu palabra y por tu Espíritu Santo, que
Tú pagaste, Señor Jesús, un alto precio para que nosotros pudiésemos renunciar a toda herencia maldita, a toda mala costumbre, a todo mal hábito, al machismo, al matriarcado, a la violencia intrafamiliar, a la mentira, al engaño, al chisme, al adulterio, a la fornicación, al homosexualismo, a los abusos. Hoy, Señor, entendemos por tu palabra que fuimos, Señor, librados por tu sangre, que tú nos declaraste justos, no por serlo, sino porque decidimos creer en ti, y que los justos nos equivocamos, pero nos duele el corazón y queremos ser diferentes cada día, y nos levantamos con el deseo de ser mejores hombres y mujeres, padres, esposos, esposas, hijos tuyos, Señor. Hoy entendemos que por tu sangre derramada en la cruz del Calvario, tú nos limpiaste del pecado, de la enfermedad y de la muerte, y que aquellas cosas que vamos encontrando en nuestro carácter las clavamos en la cruz y desaparecerán de nuestra vida. Hoy entendemos, Señor amado Jesús, por tu palabra, que debemos mirar a la cruz, que éramos reos de muerte, Señor. Pero tú, Señor amado, nos acercaste a ti con tu amor para que nos arrepintamos, que tú anulaste el acta de los decretos que el enemigo había levantado contra nosotros y nuestras generaciones. Hoy eliminamos esas actas, hoy las ponemos delante de ti, y que por tus heridas fuimos nosotros sanados. Hoy las pongo delante de ti, esas cosas que no he hablado con nadie, ni siquiera con mi cónyuge, ni con mis padres. Hoy las pongo delante de ti, Señor. Esos abusos físicos, esos abusos sexuales, esos golpes que recibí con dureza y que no entendía por qué. Hoy entiendo que mis padres fueron maltratados en otro nivel, Señor. Los bendigo, te doy gracias porque en medio de sus luchas personales me sacaron adelante y me forjaron como un hombre y una mujer de bien. Hoy entrego mi dolor, hoy entrego todo pensamiento que no va alineado con tu palabra. Hoy desecho de mi corazón la manipulación, hoy desecho de mi corazón la mentira, el engaño, el autoritarismo que he camuflado con cariño. Perdóname, Señor. Hoy le doy el lugar a mi esposo que corresponde. Hoy tomo mi lugar en ti, sabiendo que tú me diste dignidad y que somos un equipo, Señor. Hoy te doy gracias, pongo delante de ti a mis hijos, a mis generaciones, y los declaro con tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo, limpios, limpios, limpios de toda maldición generacional y de toda herencia maldita, en el nombre de Cristo Jesús. Hoy clavo en la cruz el abandono, la injusticia, el desamor que recibí, las críticas, palabras que mis padres me gritaban: tonto, bobalicón, despistado, estúpido, idiota. Hoy las pongo en la cruz, Señor. No las acepto, las clavo en la cruz del Calvario. Tú me creaste inteligente, yo soy sabio, soy lleno de ti. Gracias, Señor. Hoy clavo en la cruz esas preferencias en mi hogar que generaron en mi corazón dolor, preferencias por el hombre, preferencias por el hermano, preferencias por la niña. Hoy las pongo en la cruz del Calvario, Señor. Tal vez nunca la reconocerán mis padres, pero tú sabes y conoces las intenciones del corazón. Hoy te entrego ese dolor en tus manos, Señor, y te doy gracias por haberme comprado con el precio de tu sangre. Amén y amén. Dale uno de los aplausos más fuertes que se escuchen hasta el cielo. Nos despedimos de los que nos ven y nos escuchan a través de YouTube. Les enviamos un beso y los animamos a que se unan a nuestro ministerio. Apóyennos para seguir construyendo este ministerio, Iglesia Cristiana con Pasión, restaurando vidas para salvación. Los amamos. Bendiciones.